Dios te bendiga, amado oyente. Estamos aquí en Maná del Cielo TV. Para poder seguirnos a través de las redes sociales, puedes ir a www.manadelcielotv.tv a través de Facebook, amén, de Facebook/Maná del Cielo TV, Twitter, Maná del Cielo /Maná del Cielo _TV. Por YouTube también puede ir a /Maná del Cielo TV, por Instagram /Maná del Cielo TV, y por llamarnos por teléfono en la área 626-765-6026. Amén. Aquí le está hablando el hermano Isaac Calderón. Vengo de la Iglesia Manantial de Vida en el programa Joven, tú eres útil. Amén. Estamos hoy en la palabra de Dios en el Salmo 69. Si usted puede abrir su Biblia ahí donde usted está, Salmo 69, y voy a estar dándole lectura al versículo 30, solamente al versículo 30, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Alabaré yo al nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. En este día estamos bajo el tema el pecado y tu alabanza, el secreto que hay en la alabanza. Ahora usted me preguntará qué tiene que ver el pecado y la alabanza. Pues vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo es que el pecado trae o deja que una alabanza salga de nuestra alma. Miramos que es la sangre de Jesucristo. Vamos a estudiar eso, vamos a ver esto a través de la luz de la palabra. Amén. Miramos desde el principio en Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban ellos teniendo una comunicación, una relación con Dios tan íntima que se podían ver cara a cara, estando allí en el huerto del Edén, trayendo que el enemigo trajo el pecado y lo introdució hacia la humanidad. Podemos ver que Adán y Eva cayeron en esa desobediencia, haciendo el pecado en cual ellos cayeron. Y vemos aquí que en Génesis, en su capítulo 3, para poder cubrir el pecado que Adán y Eva habían cometido, en el capítulo 3 de Génesis, en su versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Miramos aquí un derramamiento de sangre. Derramamiento que cuando para poder cubrir el pecado, cuando Adán y Eva habían pecado, sus ojos, dice la palabra, que fueron abiertos, y ellos se encontraron en una vergüenza que se encontraron a ser desnudos. Pero vemos aquí que cuando Jehová mira que ellos habían encontrado y sus ojos habían abierto, lo que él hizo, él derramó la sangre de un animal, cubriendo a Adán y Eva con pieles de animales, derramando la sangre, cubriendo el pecado que ellos habían cometido. Pero vemos a través de la Biblia cómo es que Dios había dado o establecido ciertas cosas, ciertas maneras, ciertas costumbres para hacer, para que el pecado de la humanidad se mantenga cubierta. Pero algo muy importante es de ver que siempre el pecado solamente era cubierto, nunca había sido quitado hasta más al rato en la humanidad. Amén. Vemos en el libro de Éxodo, capítulo 30, el versículo 10, dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Vemos aquí que para hacer expiación de pecado, para cubrir el pecado de la humanidad, tenía que haber derramamiento de sangre. En estos casos eran el derramamiento de sangre de un cordero inocente, de un cordero que fue presentado hacia Jehová, santo y puro, sin mancha, sin defecto, sin nada, sino un cordero perfecto, y iba a ser santo para Jehová. Miramos que
Mira, que este cordero, la sangre de este cordero cubría el pecado de la humanidad. Pero aún así vemos que la humanidad seguía en sus caminos pecaminosos, seguían en sus maneras de pecado hacia Dios, que llegó a un punto que el pecado llegó a un límite hacia Dios. Él ya no quería estar sido ofrecido los sacrificios, sino el mismo salmista dijo en el Salmo 51 que sacrificios, aunque yo te los daría, pero tú no quieres sacrificios, sino que tú quieres un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, que Él nunca lo desprecia. Miramos cómo los sacrificios llegaban a ser simplemente unos rituales para que te cumplieran con la ley, no eran para realmente ser purificados, amén, aleluya. Y ellos lo hacían simplemente para cumplir con la ley. Pero vemos a través de la Biblia que llegó un punto en donde el pecado llegó a un cierto límite. Como hoy en día el pecado está aumentando y aumentando y aumentando, pero podemos encontrar salvación, y no solamente salvación, sino la limpieza de todo pecado por medio de Jesucristo, amén, aleluya. Y vemos cómo el pecado seguía y seguía y seguía. ¿Para qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? Por medio de lo secular, en el diccionario secular se puede decir que es los principios de toda vida. En otras palabras, la sangre se halla o se encuentra la vida. Podemos ver eso solamente también en Levíticos. En el libro de Levíticos, amén, en su capítulo 17, en los versículos 11 al 14 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y os la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Si brincamos al 14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Por medio de la palabra y por medio del diccionario secular, amén, podemos ver que en la sangre de un ser humano o en la sangre de cualquier animal, por cualquier cosa que tenga sangre, ahí está en la vida. Científicamente podemos nosotros como ser humanos poner o reemplazar un órgano. Por ciencia se puede ver que si tu corazón no está funcionando bien, si en tu corazón hay algo mal, entonces se puede reemplazar con otro corazón o con otra o con una máquina. Igualmente con cualquier otro órgano. Podemos ver personas en comas que en su mente, su cerebro no está completamente ahí, pero aún así está vivo. Pero hasta hoy en día no se ha encontrado algo que pueda suplantar o que pueda ponerse en vez de la sangre, sino que en la sangre está la vida. En la sangre se encuentra la vida de toda carne. La sangre es muy necesaria para el ser humano, para cualquier ser viviente. Amén, aleluya. Y podemos verlo eso en la Biblia y en lo secular también. Podemos ver para qué era necesario la sangre. ¿Para qué fue necesario? Vemos que en el libro de Éxodo, en el libro de Romanos, en su capítulo 3, del versículo 21 en adelante, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos aquí como antes la sangre se hacía, o la redención,
para cubrir el pecado se usaba la sangre de corderos, de animales. Pero vemos que un Dios tan amoroso, tan grande, tan soberano, se hizo humano. Se hizo humano para poder redimir a la humanidad. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Él vino a restaurar lo que se había perdido desde el huerto del Edén. Y vemos eso solamente en Jesucristo. Vemos eso que por medio de él, amén, en la cruz del Calvario, cuando él derramó de su sangre, él siendo no pecado, se hizo pecado, se hizo carne, y por medio de él es que encontramos nosotros la salvación de vuestras almas, amén. Y no solamente salvación, sino limpieza de nuestro pecado, sino que él quita, cuando antes los corderos solamente cubrían el pecado, sino ahora por medio de Jesucristo él limpia todo corazón, toda alma, todo nuestro cuerpo de todo pecado. Es por Jesucristo que es muy importante que nosotros encontremos esa salvación solamente en él, pues solamente en él se puede encontrar esa salvación. También vemos en Romanos 5, amén, Romanos capítulo 5 versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, amén, aleluya. Podemos ver que es por medio de su sangre es tan importante, amén, pues en él está la vida. Podemos ver que como estábamos diciendo, en la sangre está la vida. Pues podemos ver que por medio de Jesucristo, por la sangre que él derramó, amén, aleluya, por la sangre que él derramó hacia toda la humanidad, por medio de él encontramos vida y vida en abundancia, vida hacia nuestra alma, vida para salvación, amén, aleluya. Pues Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó o ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos trajo para tener vida y vida en abundancia, pero solamente a través de Cristo. Es solamente a través de su sangre, solamente a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, amén, aleluya. Y vemos eso a través de toda la palabra de Dios, amén. Y ahora usted dirá, el pecado, vimos el tema del pecado y tu alabanza. ¿Qué tiene que ver el pecado y la alabanza? Amén. Podemos ver que a través del pecado, si no, la humanidad no hubiera pecado, ahora no hubiera causado que Jesucristo viniera a este mundo y derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahora escuche bien en esto. Si tu pecado causó el Calvario nos trajo salvación hacia nuestra alma. Ahora imagínate lo que puede hacer tu alabanza. Imagínate lo que puede hacer tu alabanza. ¿Qué es alabanza? Amén. Podemos ver qué es alabanza. Es un honor reverente hacia Dios. Adorando en reverencia. ¿Qué es reverencia? Es de someterse, un respeto tan profundo, de inclinarse hacia Dios. Eso es reverencia. Ahora, adoración, trayendo santidad ante Dios, sometiéndose ante Dios, adorando a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Se da gracias por lo que alguien nos da, pero se da adoración, se da alabanza por lo que Él es. Amén, aleluya. Podemos ver que la adoración es algo que por lo que Él es se puede expresar por tu vida santa, la manera que tú vives ante Dios. Puede ser que tú te congregas en una congregación y ahí tú puedes entrar en una alabanza hacia Dios, y qué hermoso es tener esas experiencias con Dios. Amén. Pero también no se limita tu alabanza en medio de una congregación, sino también se limita en tu
vida de vivir ante Dios, en tu santidad, en la manera que tú te llevas con el resto de la gente, viviendo en una santidad hacia Dios. Me escuché esto hace mucho tiempo y me gustaría traerlo a usted, amén. Un adorador genuino, un adorador verdadero puede estar pasando por medio de una área de construcción y aún así tener alabanza en su boca. Dice la palabra que desde la abundancia del corazón habla la boca, que por medio del corazón, lo que haya en el corazón es como habla la boca. Si en tu corazón está alabanza o hay alabanza, entonces saldrá de tu boca alabanza hacia Dios, amén, aleluya. Y podemos ver, aleluya, que uno puede estar caminando por medio de la construcción. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede tener problemas a su derecha, problemas a su izquierda, tener un gigante enfrente de usted, pero un corazón que está contrito y humillado, una persona, una alma que quiere alabar a Dios por lo que Él es, puede estar caminando con problemas por al lado de Él, alrededor de Él, y todavía tener una alabanza. Pues tales adoradores es lo que busca, Señor, sino que le adoremos en espíritu y en verdad. Lo vemos eso en Juan 4, 23 al 24, que le adoremos en espíritu y en verdad. Es en espíritu y en verdad en cual tenemos que adorar a Dios. Es en espíritu y en verdad, que es en espíritu desde nuestra alma y en verdad en nuestra manera de vivir. En nuestra manera de vivir, trayendo alabanza hacia Dios. Si no alabamos, pues entonces en el creyente no hay gratitud, no hay otra cosa. Podemos ver el secreto de alabanza y lo vamos a ver en estos momentos ahorita, amén. Podemos ver que la alabanza, ¿qué es lo que trae la alabanza hacia el creyente? ¿Qué es lo que puede producir la alabanza en el creyente? Podemos ver en el libro de Hechos, amén. En el libro de Hechos, en su capítulo 16, un ejemplo de lo que trae la alabanza hacia el ser humano, hacia el creyente, amén, aleluya. Y podemos ver eso en el capítulo 16 del libro de Hechos, en sus versículos 24 al 26. Pero antes de entrar, vamos a dar una historia de eso. Estamos viendo aquí cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, amén. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que Dios les llamó a hacer, que es predicar la palabra de Dios. Y en medio de eso, una mujer adivina, llena de un espíritu inmundo, vino y empezó a reírse de ellos, en cual ellos tuvieron que reprender y sacar ese espíritu inmundo, amén, aleluya. Y cual los amos de esa mujer, de esa señora, vino y los agarraron, los pusieron presos, porque ya su entrada financiera se había cesado, porque ese espíritu ya no estaba en esa mujer. ¿Y qué le pasó a Pablo y Silas? Los encarcelaron, pero antes de eso los avergonzaron públicamente, les pegaron, les latigaron, amén, por estar predicando la palabra de Dios. Podemos ver que no solamente eso, sino les pusieron cadenas en sus manos, en sus pies, saber cuánto otro lugar, amén, como ellos estaban encarcelados. Los metieron al calabozo más adentro de la cárcel, el lugar más oscuro, en el lugar tal vez donde apesta, donde huele, en un lugar no agradable para un ser humano. Pero aún así podemos entonces ver en el capítulo 16, versículo 24 y 25, dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y las aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Podemos ver que ellos empezaron a alabar a Dios en medio de su tribulación, en medio de su tormenta, en medio de la tempestad. Ellos tenían todo derecho de no alabar a Dios, porque miren lo que ellos estaban haciendo lo correcto, y por hacer lo correcto fueron encarcelados, fueron latigados, fueron avergonzados públicamente y fueron hechos a la cárcel. Imagínense, por estar haciendo la voluntad de Dios. Pero eso no paró que Pablo y Silas
vida se encontraran en una alabanza hacia Dios. Como estaba diciendo, uno puede estar peleando con miles de cosas, pero un adorador verdadero tiene una alabanza en continuo en su boca. Pero de medianoche, el 25 dice, orando el Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren esto, 3 cosas que suceden por medio de la alabanza del creyente. Vemos primeramente que mientras ellos empezaron a alabar, cuando ellos empezaron a alabar, dice que vino un terremoto, un gran terremoto, que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No sé si usted ha notado por medio de la palabra de Dios que siempre cuando hay presencia de Dios, hay un sacudimiento, un terremoto que pasa en el monte Sinaí. Cuando la presencia de Dios fue o bajó hacia ese monte, dice la palabra que ese monte temblaba. La tierra, dice la palabra de Dios, que tiembla a la presencia de Dios. Un sacudimiento, un terremoto, algo que va a sacudir el lugar en donde tú te encuentras. El problema en cuanto tú te encuentras, cuando tú empiezas a alabar, un sacudimiento viene a tu vida, algo que te va a despertar, algo que te va a llegar a tener una liberación en tu vida. Amén, aleluya. Si la palabra de Dios dice que nosotros somos hechos de tierra, de polvo, pues del polvo creíste o del polvo saliste, al polvo regresarás. Por lo tanto, si a la presencia de Dios tiembla la tierra y nosotros siendo polvo, siendo tierra, ¿cómo no vamos a temblar ante la presencia de Dios? Podemos ver que primeramente hubo el terremoto, el sacudimiento. Segundo, al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel. Toda puerta, todo problema en cual tú te encuentras en este momento, empiece a alabar, empiece a glorificar, empiece a adorar a Dios, y tú vas a ver puertas que se van a abrir para ti, puertas en beneficio. Y aún a veces vas a ver ciertas puertas que no eran de beneficio, que no son para debajo de la voluntad de Dios para tu vida, que te van a traer bendición. Esas puertas se van a cerrar, pero bueno, vas a ver las puertas de bendición abiertas hacia ti, abiertas para ti, para tu beneficio, para tu bendición. Y en tal con eso le vamos a dar la gloria hacia Dios. Son las puertas de todos, de toda la cárcel fueron abiertas. Y por tercero, las cadenas de todos se soltaron. Muy interesante en ver eso, porque no solamente dice la palabra que las cadenas de Pablo y Silas se soltaron. Ellos eran los que estaban alabando, ellos eran los que estaban exaltando el nombre de Dios. Los demás de las cárceles simplemente estaban oyendo. Pero podemos ver que por medio de la alabanza no solamente trae liberación para tu vida, para tu familia, para los que están en tu círculo, por decirlo así, sino que trae liberación para los demás que están alrededor de ti. Trae liberación para tu familia, para tu trabajo, para tu congregación. Dice que hay solamente un fósforo que uno lo prende, solamente uno puede prender un fuego en un bosque. Necesitamos a alguien que alabe a Dios, necesitamos a alguien que adore a Dios, aleluya. Podemos ver que si tu pecado causó el Calvario, imagínate lo que tu alabanza puede causar, aleluya. Tu alabanza es muy poderosa. Los ángeles le adoran, los ángeles le exaltan. Podemos ver en el libro de Apocalipsis cómo los ángeles y los 24 ancianos arrojan sus coronas. Le dicen santo, santo, santo por ser inmolado, y le dan una alabanza en el libro de Apocalipsis 5 y en el capítulo 4 también se ve una alabanza hacia Dios. Amén, aleluya.
y cómo los ángeles le adoran. Ahora, siendo que los ángeles le adoran, siendo que los ángeles le exaltan y ellos no conocen qué es ser redimido, pues Jesús se hizo, Dios se hizo hombre para redimir a los hombres. No se hizo ángel para redimir a los ángeles, sino se hizo hombre para redimirte a ti, para restaurarte a ti, para salvarte a ti y a mí. Aleluya. Por lo cual los ángeles le adoran. Los ángeles le exaltan, los ángeles le rinden atributos, se inclinan, se postran ante él. Ahora usted y yo, tú y yo, ¿cómo es que no vamos a adorar a Dios? Si Dios ha sido más que bueno hacia cada uno de nosotros. Dios ha sido más que bueno y Dios establece la alabanza en su pueblo. Podemos ver con Josué, amén, aleluya, como cuando estaban alrededor de Jericó, ellos tenían que dar la séptima vuelta alrededor de Jericó. Ellos iban a gritar a gran voz, iban a soplar los cuernos y al momento que ellos gritaran hacia Jehová, vieran esa voz de júbilo, esa voz de alabanza, en ese mismo instante las murallas de Jericó vinieron hacia el suelo. Podemos ver que por medio de tu alabanza trae liberación, trae restauración, trae, aleluya, una alabanza, una bendición hacia ti. Una bendición hacia ti. Rápidamente vamos también en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, del 36 al 50, vemos de una mujer que trae su alabastro, un vaso de alabastro, una caja de alabastro hacia Dios, amén, aleluya, en cual dice que eso era de un salario de un año. Imagínese, usted en este momento agarre las cuentas, amén, cuánto usted hace al año sin pasar los taxes primero, amén. Imagínese cuánto usted gana al año y dejar y todo eso a los pies de Jesucristo. Imagínense, esta mujer trajo esto, lo mejor hacia Dios, trajo todo lo que ella tenía, lo mejor que ella tenía, pero no solamente eso, sino que ella se humilló. En la ley judaica, en la ley antigua, podemos ver que una mujer no podía entrar en una casa que no era invitada. Podemos ver que una mujer no podía tocar a otro hombre que no fuese su esposo. Podemos ver que una mujer no podía soltar su cabello, amén, aleluya, en frente de todos, pero ella trajo lo mejor que ella tenía hacia Dios, todo lo que ella tenía. Imagínese eso, amén, trayendo a Dios lo mejor, humillándose delante de Dios. Amén, aleluya. Tu alabanza tiene poder. Tu alabanza trae liberación. Tu alabanza puede traer sanidad hacia ti. Amén, hacia tu cuerpo, hacia tu familia. Amén, te animo, te insisto, te ruego, te suplico que entres en una alabanza hacia Dios. Pero ¿cómo podemos alabar a Dios si aún todavía no conocemos a Jesucristo? Pues este es el momento. Si usted aún no conoce de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en nuestra cruz, en la cruz del Calvario, yo le pido que haga esta oración conmigo, amén, en este momento. Repita conmigo: Padre Santo, perdóname por todas mis ofensas, perdóname por todo lo que yo he hecho, por todo pecado. Yo te acepto como mi salvador de mi vida, amén, aleluya, y te acepto, perdóname, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la Biblia y te alabaré, te glorificaré para siempre en mi vida, amén, aleluya. Amado oyente, amado hermano, Dios te bendiga y termino con esto. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145. Continuo en tu boca una alabanza. Dios te bendiga, amado oyente. Aquí estamos, joven. Tú eres útil, maná del cielo. Te ve, amén, aleluya. Sigue adelante, sigue hacia adelante. No mires para atrás ni para agarrar impulso. Dios te bendiga.